Muy buenas tardes a los oyentes de emisora comunitaria Guatavita. Bienvenido al programa Voces Gregorianas, un programa de la institución educativa rural departamental José Gregorio Salas. Estamos con la dirección general del Padre Francisco Javier Moya. Coordinación de este programa, Magister Uriel Benítez, rector. Proyecto a cargo de los docentes Óscar Prado y Angélica Maya. Control Master, Jenny Pedraza. Y quienes presentamos, Verónica Cortés y Michael Julián Cortés, ambos estudiantes del grado décimo. Originando desde Guatavita, Cundinamarca, emisora comunitaria Guatavita 106.4 FM Stereo, con el programa Voces Gregorianas todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, agradeciendo a Dios y a las personas que nos permiten realizar este programa. Hoy como invitado tendremos al profesor Javier Cortés Castañeda, administrador de empresas e historiador, actualmente director del Club de Historias, Relatos y Memorias de Guatavita. Profesor Javier, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes y es un gusto estar nuevamente en este espacio tan interesante como es Voces Gregorianas. Muchas gracias por la invitación. El pasado 15 de septiembre se cumplió un año más de un hecho de suma importancia para nuestro municipio, el Tratado de Guatavita. Un suceso significativo para nuestra historia. En la página de Facebook de la Alcaldía y la Secretaría de Cultura señalaron un 15 de septiembre de 1967, Guatavita cambió su geografía, pero jamás su esencia. Su historia, su gente y su arquitectura nos recuerdan la magia que aún vive en cada rincón, en cada calle y en cada uno de nuestros corazones. Hoy celebramos los recuerdos, el legado y la cultura que han hecho de Guatavita un símbolo de perseverancia y belleza. Nuestros abuelos y padres forjaron este nuevo comienzo y con ellos seguimos escribiendo la historia de nuestro municipio, siempre mirando hacia un futuro lleno de esperanza y progreso. Y así, amable audiencia, damos inicio a nuestro programa rindiendo un homenaje a nuestro municipio y su historia. Pero antes, escuchemos la canción titulada Mi pueblo natal del grupo Nietzsche. El papel que juegan en la actualidad los embalses en el país son de suma importancia, ya que gracias a ellos podemos disfrutar de los servicios del agua para el consumo humano y la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de la vida productiva de cualquier lugar en el mundo. Sin embargo, en el caso de Guatavita, hay una historia importante que involucra directamente este tipo de escenarios. Es por esto, profesor Javier, a nuestra audiencia le gustaría saber, ¿por qué Guatavita fue el lugar escogido para construir el embalse de Tominé? Bueno, para hablar de esta historia tenemos que regresarnos en el tiempo. Hacia 1948 en Bogotá habían alrededor de 400.000 personas viviendo en la capital de nuestro país. Con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y toda la época de la violencia, se presentó una gran cantidad de desplazamiento de personas hacia las ciudades, en particular hacia Bogotá. Entonces, como les mencionaba, en 1948 habían alrededor de 400.000 personas viviendo en Bogotá. Para 1964 ya era 1.600.000 habitantes que estaban en Bogotá. En cuestión de 16 años se cuatriplicó la población en Bogotá. Eso llevó a que la empresa de energía de Bogotá contemplara la posibilidad de tener un embalse. Y ahí fue cuando se contempló la posibilidad de hacerlo acá en el Valle Tominé. Antes de que existiera el embalse, eso era un valle, se dice que eran las tierras más fértiles de la región y estaba atravesado por un río, que era el río Tominé, de ahí su nombre, Embalse de Tominé. Entonces la idea con la construcción del embalse era solucionar tres problemas. Uno, suministrar agua a la planta de Tibito para el acueducto de Bogotá. Dos, generar energía hidroeléctrica. Y tres, regular el volumen de las aguas del río Bogotá para evitar las inundaciones que se presentaban en la sabana de Bogotá. Profesor Javier, cuéntenos, ¿cuál fue el rol desempeñado por la empresa de energía eléctrica de Bogotá en todo el proceso de la construcción de la represa? Bueno, lo que muy pocos saben es que la empresa solamente tenía contemplado comprar los predios para la construcción del embalse
se necesitaba adquirir 3.500 hectáreas, de las cuales 2.600 pertenecían a Guatavita y las 900 restantes pertenecían a Sesquilé y Huasca. El propósito de la empresa de energía eléctrica de Bogotá era comprar los predios, pagar por ellos y que la gente decidiera para dónde irse. Inicialmente la empresa de energía no tenía ninguna intención de construir un nuevo pueblo. O sea, compraba si era necesario, hacía algo que se llamaban procesos de expropiación porque mucha gente no quería vender, entonces hacían un proceso judicial, le daban una plata a esa persona, a esa familia y ya. Era simplemente comprar predios y ya, no había ningún propósito de construir un nuevo pueblo. También queremos saber cómo fue la construcción del embalse de Tominé. Bueno, en cuanto a cómo fue el proceso, hacia 1959 comenzaron a hacerse todos los estudios en el Valle Tominé. Ya para 1960 se comienza a construir la presa, o lo que llamamos el muro, que es el que está llegando a Sesquilé. Para 1962 se termina de hacer el muro, la presa. Ahí se cierran con puertas el 12 de octubre de 1962 y va a comenzar el llenado del embalse en esa fecha. Gracias, profesor Javier, por tan valiosas respuestas. Amable audiencia, nuestro municipio es reconocido por los mitos y las leyendas precolombinas que hacen parte de la identidad ancestral de nuestro país. Sin embargo, no podemos dejar de lado las historias urbanas como la que nos comparte el profesor Javier y que hace parte de la construcción histórica de nuestro territorio. Hagamos una breve pausa y escuchemos la canción Soy de Pueblo de Johnny Rivera. Regresamos a nuestro programa. Los cambios no suelen ser fáciles para una comunidad, sobre todo cuando implica fenómenos como el desplazamiento, bien sea por razones de orden público como en el caso de Guatavita, por obedecer a un bien común motivado por la voluntad propia o por presiones externas. En este orden de ideas, profesor Javier, ¿cómo asumió la comunidad de la época el traslado del municipio? Desde que se comenzaron a hacer los estudios para la construcción del embalse y el hecho de que se contemplara de que iba a desaparecer Guatavita, dentro de la población hubo mucha zozobra, incertidumbre, no sabían qué iba a pasar con ellos, con sus familias. El hecho de que en su momento la empresa comenzara a construir la presa, comenzara a construir los predios y que no se les diera ninguna solución, eso llevó a total incertidumbre entre los habitantes de Guatavita. ¿En qué consistió la lucha de la comunidad y las autoridades eclesiásticas para lograr la construcción de Guatavita la Nueva? Bueno, las negociaciones entre la empresa de energía y Guatavita fueron muy tortuosas, fueron muy complicadas porque, como les decía hace un rato, la empresa de energía no tenía ninguna intención de darle una solución a la problemática de Guatavita, o sea, simplemente era comprar predios y ya. Comenzaron las negociaciones, en algún momento la empresa de energía dio tres opciones. Una era comprar y que cada habitante mirara para dónde se iba, Sesquilé, Huasca, Zipaquirá, Bogotá. La otra opción era construir un dique que estuviera cerca de Guatavita para que las aguas del embalse no llegaran hasta el municipio. Sin embargo, esta obra técnicamente era muy compleja porque el tema de los desagües, también había una gran posibilidad de que llegara humedad al municipio y también tenía un alto costo, y la última opción era construir un nuevo pueblo. Eso se llevó por plebiscito y ganó la tercera opción, la construcción de un nuevo pueblo. Pero esto no, digamos que no tenía un carácter vinculante a la empresa, simplemente había sido una consulta. Entonces, en algún momento en el año 1961, el padre Carlos José Villate en misa les va a decir a los habitantes de Guatavita que si no se ponen las pilas, que si no miran qué hacer, la empresa de energía no les va a construir un nuevo pueblo. Y por iniciativa del padre Villate se va a convocar un paro cívico en Guatavita. En ese momento estaban en la construcción de la presa. Desde las 7 de la mañana, alrededor de 60 volquetas transportaban material para la construcción de la presa, y parte de ese material salía de una recebera que estaba cerca al cementerio antiguo.
Entonces lo que hizo la gente, incluso mucha gente de las veredas bajó ese día y se ubicaron en un lugar saliendo por el norte de Guatavita que se llamaba el Puente de las Culebras. Ahí se ubicaron, cuando pasaban dos volquetas se les atravesaron, las detuvieron, hicieron que descargaran lo que llevaban y no dejaron pasar absolutamente nada. Este paro cívico va a durar 2 días y ya en ese momento viene el gerente de la empresa de energía eléctrica de Bogotá y entra en negociaciones con la población de Guatavita, lo cual llevó a que se diera un acuerdo, un acta de acuerdo del 30 de mayo de 1961, en el cual la empresa de energía eléctrica de Bogotá se comprometía a construir un nuevo pueblo. Pasó 1961, llegó 1962, se presentó la maqueta para la construcción del pueblo nuevo, y ya en 1963 la empresa de energía no comenzaba las obras del nuevo pueblo. Ya en 1962, como lo comentaba hace ratico, se había hecho el cierre de las compuertas de la presa del Muro y había comenzado a llenarse el embalse. Para 1963, a mediados, ya el agua estaba a 1 kilómetro del municipio y la empresa no quería cumplir el acuerdo que había firmado en 1961. Había total zozobra, incertidumbre entre los habitantes de Guatavita. Incluso muchos habitantes de Guatavita que vivían en el valle tuvieron que salir cuando llegó las aguas del embalse y ni siquiera habían llegado a un acuerdo con la empresa. Entonces ya la situación fue tan compleja que el 11 de agosto de 1963 se va a convocar a una manifestación en la plaza principal de Guatavita, exigiendo a la empresa la construcción del nuevo pueblo. Y aquí ya intervinieron varias autoridades locales, entre ellas el presidente del Consejo Municipal, don Joaquín Camacho, que incluso en parte de su intervención dice que si no les construyen un pueblo, pues tendrán que acudir a medidas violentas. Ya a este punto llegó el tema de Guatavita de que si era necesario, habría que aplicar ya medidas violentas. Aquí nos entra otro personaje muy importante, que va a ser el obispo de Zipaquirá, Buenaventura Jáuregui. Él en muchas ocasiones fue el vocero de Guatavita en las negociaciones con la empresa. Para finales de 1963, inicios de 1964, se va a hacer una reunión en la cual va a estar el gerente de la empresa de energía eléctrica de Bogotá, va a estar el presidente de la República del momento, que era Guillermo León Valencia, y como vocero de Guatavita va a estar el obispo de Zipaquirá, Buenaventura Jáuregui. En esta reunión, tanto el gerente de la empresa como el presidente van a tratar de persuadir al obispo para que no se construya el nuevo pueblo. El gerente decía que era una obra muy costosa, que se debía pensar en el interés general sobre el interés personal, que esos dineros podían ser aprovechados de otra manera para el beneficio de los habitantes. Pero en ese momento el obispo les dijo: no señores, se tiene que construir un nuevo pueblo, hay un acta de acuerdo de 1961 y se construye el nuevo pueblo, sea como sea. Y aquí, para terminar esta intervención, aquí hay una historia muy particular. Digamos que en Guatavita una de las características, a los de Guatavita la vieja les decían los pelacueros. Hay dos versiones, una que le decían los pelacueros porque pelaban los cueros de las ovejas, porque en Guatavita era muy importante la cría de las ovejas, y otra les decían los pelacueros porque eran muy chismosos, cosa que ya no pasa en Guatavita la Nueva, afortunadamente. No, ¿por qué se ríen? Bueno, dice la historia, la leyenda, el mito de que en alguna tienda, también en Guatavita la Vieja, se tomaba mucha chicha, masato, cerveza. Incluso en Guatavita la Vieja se tomaba tanta cerveza que durante varios años Guatavita ocupó el primer puesto como el municipio de Cundinamarca donde más se consumía el sagrado licor. Entonces se cuenta que por ahí pronto en alguna tienda dijeron: no, pues si no nos construyen
el pueblo, pues vamos y dinamitamos el muro. Y este rumor fue corriendo por tienda en tienda, casa en casa, y ya llegó a todo el pueblo hasta que llegó a oídos de la empresa de energía. Y cuando la empresa de energía escuchó eso, dijo, no, tampoco, no es necesario que vayan a hacer eso. Y ahí fue cuando ya por fin la empresa de energía comenzó a construir el nuevo pueblo el 14 de noviembre de 1964. O sea, duró 3 años y medio desde que se había firmado el acta de acuerdo para que la empresa por fin comenzara la construcción del nuevo pueblo. Pero si no hubiera sido por la presión de la comunidad y sobre todo por la intervención del padre Carlos José Villate y el obispo de Zipaquirá, Buenaventura Jauregui, no se habría construido Guatavita la Nueva. Profesor Javier, gracias por comentarnos este tema tan interesante. Y siguiendo con el tema, quisiéramos saber, ¿cómo fue la construcción de Guatavita la Nueva? Bueno, Guatavita la Nueva, lo primero era elegir el lugar. ¿Dónde se va a construir Guatavita la Nueva? Hubo varias opciones. La primera que se contempló fue construirla donde ahorita está la Casa Loca, por ese sector. Sin embargo, los habitantes dijeron que ahí no, porque estaba cerca al cementerio y que se debía respetar a sus antepasados que estaban en el cementerio. Después se contempló la posibilidad de construirlo por el sector de Parcelas, donde está el Colegio Departamental Pío XII, pero en ese momento el arquitecto de Guatavita la Nueva, don Jaime Ponce León, va a decir, no, pero venga, ¿cómo vamos a construir Guatavita la Nueva en un terreno que es muy fértil? Más bien construyámoslo donde hoy queda, que estos terrenos eran totalmente infértiles, erosionados, estaban llenos de quebradas, y por eso terminó estando Guatavita la Nueva donde hoy la tenemos. Para la construcción de Guatavita la Nueva se dice que llegaron alrededor de 2.000, 3.000 personas. Incluso ellos tenían sus campamentos, vivían acá y se dividieron por cuadrillas. Eso quiere decir que había un grupo de personas que hacía una determinada obra. Entonces había una cuadrilla que estaba construyendo la iglesia, otro que estaba construyendo el puente de los enamorados, otro la plaza de toros, y así sucesivamente. La construcción de Guatavita la Nueva va a durar 3 años, entre 1964 y 1967. Muchas gracias, profesor Javier, por esta intervención tan buena. Como pueden evidenciar, queridos oyentes, nuestro municipio fue construido con años de trabajo duro y compromiso con la comunidad, lo que implicó muchos sacrificios por parte de los habitantes de Guatavita la Antigua, lo que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de conservar su memoria. Vamos a hacer una pausa y a continuación escucharemos la canción Mi Pueblo de César Costa. Profesor Javier, ya que tocamos el tema de la parte comunitaria de nuestro municipio, nos gustaría saber quiénes fueron los principales protagonistas en la gestión y la construcción del embalse de Tominé y el traslado de Guatavita la Nueva. Bueno, aquí tenemos que hablar, obviamente, si nos referimos a la empresa Energía Eléctrica Bogotá, del gerente Manuel Madero París. Si ya nos referimos a la construcción de Guatavita la Nueva, nos tenemos que referir al arquitecto de Guatavita, que fue don Jaime Ponce León. Incluso como dato curioso, desde el año pasado, tratando de recuperar la memoria histórica de nuestro municipio, se dieron varios nombres a lugares de Guatavita. Entonces el aula máxima, que está al lado del Colegio Departamental Pío XII, se llama Jaime Ponce León, en honor al arquitecto de Guatavita la Nueva. Y ya, si nos referimos a las personas fundamentales para que se construyera el nuevo pueblo, pues ya los habíamos mencionado, que era el padre Carlos José Villate, que fue párroco de Guatavita entre 1956 y 1966. Incluso él reemplazó al padre José Gregorio Salas. Y el otro importantísimo, que también lo mencionábamos ahorita, fue el obispo de Zipaquirá,
Buenaventura Jauregui, y ya dentro de las autoridades locales tenemos que hablar del presidente del consejo, Joaquín Camacho, también el tesorero del municipio, Luis Osorio, y bueno, mucha gente que no tenemos sus nombres, pero que participaron en la manifestación del 63, en el paro cívico del 61. Entonces, digamos que estos son los que conocemos, pero detrás de el logro de la construcción del nuevo pueblo hay mucha gente que no conocemos y no tenemos sus nombres. Continuando con el tema, quisiéramos saber qué implicaciones culturales, sociales y económicas dejó la desaparición del pueblo viejo y el traslado a Guatavita a la nueva. Uf, qué gran pregunta. Desafortunadamente, con el traslado, hoy en día podemos decir que no hay una identidad cultural de Guatavita. No hay un arraigo, no hay un sentido de pertenencia. Entonces, por ejemplo, en el tema económico, implicaciones económicas. Guatavita la Vieja, sus principales actividades económicas eran la agricultura. De Guatavita salía mucha comida, digamos del Valle Tominé, que hablábamos al principio del programa. Ahí se sembraba trigo, cebada, papa, maíz, había crías de ovejas, cerdos, gallinas, también estaba el ganado vacuno, pero no era tan extenso como lo es hoy en día. También en la parte económica era muy importante la ganadería. Incluso en Guatavita la Vieja había una plaza, era una plaza de ferias, donde se hacía el intercambio ganadero, la compra y venta de ganado. También era muy importante la minería. Digamos que la principal fuente de empleo en Guatavita la Vieja era la minería, las minas de carbón que había en Santa María y Choche. Se dice que llegaron a emplear más de 500 personas, no solamente era gente de Guatavita, sino que venían de pueblos aledaños a trabajar en las minas de carbón. En Guatavita la Vieja era súper importante los días de mercado, que eran los domingos. Entonces la gente de las veredas, en el tiempo no habían carreteras, sino tocaban los caminos de herradura, y se venían a las 2, 3 de la mañana con sus productos, sus cultivos, también arriando las bestias, el ganado. Llegaban a Guatavita y se ubicaban en la plaza principal del municipio, y ahí colocaban hileras. Entonces había una hilera, unas filas para todos los que vendían trigo, había otra hilera para la papa, había otra hilera para el maíz, había otra hilera para el frijol, etcétera, etcétera. Y eso venía mucha gente, o sea, venía gente, por ejemplo, de Huasca, venían a comprar papa, venían desde Gachetá gente a vender lazos, mochilas, rejos, y de acá se llevaban el trigo, la cebada, la papa. O sea, los domingos venía mucha gente, y de acá de Guatavita salía demasiada comida. Incluso Guatavita la Vieja fue cabecera de provincia, entonces se podrán imaginar lo importante que era el municipio. También la parte gastronómica era súper importante, la parte artesanal. Y si ustedes miran Guatavita la Nueva, digamos que Guatavita la Nueva fue construida arquitectónicamente pensada para ser un municipio turístico, y los trajeron acá y les dijeron: ustedes dedíquense al turismo. ¿Cómo? Miren a ver. Entonces fue muy complejo cambiar todas sus actividades económicas que tenían por venir a hacer turismo. Otra cosa, en Guatavita la Vieja las casas eran inmensas, cuentan que eran hasta de una cuadra. Entonces estas casas tenían muchas habitaciones, tenían aljibes, tenían sus solares, donde tenían sus huertas, árboles frutales, tenían su vaquita, sus ovejas, su gallinero. Y pues los trajeron aquí a unas casitas mucho más pequeñas, que sí eran muy bonitas, pero pues no tenía huerta, no tenía solares. Entonces aquí llegó gente que, hay que decirlo, durante algunos años aguantaron hambre, porque allá en sus casas tenían sus gallineros, tenían sus huevitos, tenían su vaquita, la leche, y acá llegaron. Y no, y pues también esto iba a ser un pueblo turístico, entonces imagínense tener gallinas, el mal olor, una oveja, no, pues eso le da un mal aspecto al municipio, entonces tampoco les permitían tener nada de eso. Entonces también fue muy difícil para la gente también esos cambios, incluso de vivienda como tal. Por ejemplo, yo les hago una pregunta.
¿cuál es el plato típico de Guatavita la Nueva? Pues profesor, según lo que yo tengo entendido, Colombia perdió esta, digamos, por decirlo así, esta originalidad, ya que pues digamos aquí se tratan muchos platos que por ejemplo llegan los turistas y les dicen que lo típico de Guatavita, la trucha, el cordero y el conejo, pero así según mi idea, lo que tengo entendido, estos no son platos típicos. Pues según lo que yo sé, el plato típico de Guatavita la Nueva es la chicha o algo así. ¿Y Jenny? Yo creería que la champaña, ¿no? Pero pues no sé, es como una duda que yo he tenido varios años, pero no me aseguro, o sea, no me aseguro de que sí sea eso. Mira que en Guatavita la Vieja ese era el plato típico, el cordero en sus diferentes presentaciones y la chanfaina. Como yo les comentaba hace ratico, a los de Guatavita les llamaban los pelacueros, porque en Guatavita la Vieja era muy importante la cría de ovejas. Aquí en Guatavita la Nueva, desafortunadamente no tenemos un plato típico. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el postre típico de Guatavita la Nueva? Pues según digamos lo que tengo entendido es el matrimonio campesino, si no estoy mal. ¿No? Y Jenny, Yo creería que la cuajada, ¿no? Con dulce de mora y arequipe, pero tampoco lo sé. bueno, pues en Guatavita la Vieja, como lo mencionas, era el matrimonio. Que el matrimonio es cuajada o queso, mora y arequipe. Y había otro que era el plato campesino, que eran esos tres mismos ingredientes y se le añadía salsa de papayuela y breva. Pero Guatavita la Nueva no tiene postre típico. Entonces fíjense cómo hasta en la gastronomía nos cambió todo. También en las tradiciones, por ejemplo en Guatavita la Vieja, era muy importante el tema de la Navidad, había mucho recogimiento, se hacían procesiones con el Divino Niño, se hacía el pesebre, en las noches por cuadras hacían la novena, también era muy importante, por ejemplo, la Semana Santa, Corpus Christi, digamos que todas esas festividades religiosas, ya cuando se hizo el traslado se fueron perdiendo, hasta ahorita que ya pues prácticamente Navidad pues no se hace mucho, digamos que a diferencia de Guatavita la Vieja, realmente cambió en muchos aspectos. Entonces, para que también dimensionen cómo nos cambió la vida cuando se llegó aquí a Guatavita la Nueva, incluso cuentan que hubo gente que de pena moral, en el poco tiempo del traslado, falleció. Durante un tiempo la gente iba, donde ahorita queda el cementerio, el Coliseo, y se quedaban ahí horas viendo hacia abajo, viendo cómo su pueblo viejo se inundaba. Entonces todas esas implicaciones también psicológicas, porque desafortunadamente la gente no las prepararon para el cambio, para el traslado. Entonces sí fue un traslado, pues fue prácticamente un desplazamiento forzado y desafortunadamente no se preparó a la población. Digamos que esas son algunas implicaciones, pero hay muchas más. También quisiéramos saber, profesor, en qué momento se determina la estructura arquitectónica y el color blanco de la mayoría de las edificaciones del municipio. Bueno, cuando se hace el acta de acuerdo en 1961 en el cual la empresa de energía se comprometía a construir un nuevo pueblo, en ese momento tienen como amigo a don Jaime Ponce León, arquitecto, y le dicen, oiga, arquitecto Ponce León, háganos una maqueta de Guatavita. Entonces don Jaime Ponce León va a idear a Guatavita como un municipio arquitectónicamente colonial. Él se va a inspirar en Andalucía y construye la maqueta y va y se la muestra al obispo de Zipaquirá, y el obispo de Zipaquirá, don Buenaventura Jauregui, le gusta la idea y entonces ya va a tener ese concepto, y como digamos que se pensó Guatavita hacerlo un municipio totalmente diferente al resto, que fuera colonial, con sus casas blancas, los techos de tejado de tejas de barro, las puertas y marcos de las ventanas tenían que ser
verdes o cafés. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuál es la plaza principal de Guatavita la Nueva? Pues como tal, según lo que yo he visto, he escuchado, la plaza principal es donde en este momento se encuentra la plaza cívica, donde se hace la mayoría de encuentros cívicos del municipio y cosas así. Pues yo también, o sea, pienso, no sé, que sería como la plaza de toros. Bueno, y Jenny, ¿qué nos cuenta? Yo diría que la plaza de comidas en su momento, pero ahorita en la actualidad no, tampoco sé. Bueno, generalmente uno cuando hace esta pregunta, la mayoría de las personas van a decir que es la plaza cívica, como tú lo mencionaste. Pero la plaza cívica no es la plaza principal de Guatavita por una razón fundamental. La iglesia le da la espalda a la plaza cívica, por lo tanto no es la plaza principal de Guatavita. Guatavita es tan diferente a los demás municipios que no tiene plaza principal. O sea, Guatavita fue construida totalmente diferente a los demás municipios, entonces también fue pensada y diseñada con muchos arcos, escaleras, lugares representativos. También don Jaime Ponce León quiso traer cosas que estaban en Guatavita la Vieja. Muchas gracias, profesor Javier, por compartir sus conocimientos sobre este episodio importante de la historia de nuestro municipio. Volveremos en unos instantes. Mientras tanto, escucharemos la canción Guatavita, soy Guatava, de Víctor Hugo Suárez. Regresamos a nuestro programa. Profesor Javier, se podría pensar que en Guatavita la Nueva existen algunos vestigios de Guatavita la Antigua. Es por eso que nos gustaría saber qué estructuras de la Guatavita Antigua se pudieron rescatar o que ahora hacen parte de Guatavita la Nueva. Es una gran pregunta y sí, digamos que don Jaime Ponce León, cuando ideó y ya comenzó a construir Guatavita la Nueva, quiso traer cosas que estaban en Guatavita la Vieja y también construir cosas para reemplazar otras que estaban en Guatavita la Vieja. Entonces les voy a dar varios ejemplos. El Puente de los Enamorados, un lugar icónico de Guatavita. Algunos mencionan que se construyó para reemplazar un puente que había en Guatavita la Vieja que se llamaba el Puente de los Calentanos. Era un puente que estaba hecho con varas de madera que permitía el paso peatonal y de las bestias y que estaba cerca de los baños termales en Pueblo Viejo. Aquí tenemos varias cosas de Guatavita la Vieja que seguramente hemos pasado por el frente, por el lado y no lo sabemos. En Guatavita la Vieja, como yo les decía hace un rato, estaba el Valle Tominé y ese valle estaba atravesado por un río, el río Tominé. Entonces, para conectar lo que hoy conocemos como Tominé con Guatavita la Vieja, se construyó un puente que se llamaba el Puente Marroquín. Ese puente marroquín estaba hecho con 8 muros de piedra. Estos muros habían sido hechos por los habitantes de Guatavita. En Guatavita también se tallaba la piedra, eran muy buenos escultores. Entonces este puente tenía 8 muros. Aparte en uno de los lados del puente había una piedra que se llama la piedra del Puente Marroquín. Y las barandas del Puente Marroquín, aquí vamos a parar la cámara y nos vamos a ir a un evento en nuestro país que se llamó la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días fue un enfrentamiento, una batalla entre los liberales y conservadores, un conflicto armado entre los partidos políticos tradicionales del momento, entre 1899 y 1902. En torno a Guatavita se dieron varias batallas de la Guerra de los 1000 días. Se cuenta que en alguna de estas batallas se enterraron más de 1000 fusiles en la vereda de Monquentiva. Después de terminada la guerra,
se desenterraron esos fusiles y con parte de esos fusiles, con los cañones de los fusiles, se hicieron las barandas del puente Marroquín. Cuando ya se estaba construyendo Guatavita la Nueva, don Jaime Ponce León se trajo los 8 muros del puente Marroquín, también se trajo la piedra del puente Marroquín y están acá en Guatavita la Nueva. Les pregunto, ¿dónde están los 8 muros del puente Marroquín? 2 se encuentran en la parte de la entrada del Puente de los Enamorados, subiendo por el cajero del Banco Agrario, por el Caminito de los Pinos. Ahí se encuentran 2. Los otros 6 no tengo idea dónde se encuentran. Bueno, efectivamente, 2 están, ubíquense en Alcaldía Municipal, Banco Agrario. Hay unas escaleras que conectan con la Plaza Cívica. Al bajar esas escaleras, a cada lado hay un muro. Ahí tendríamos 2. Los otros 2 están al lado de la Casa de la Energía. Y si uno va caminando por el andén, ahí va a haber 2 muritos que están ahí un poco atravesados, que incluso están también cuando uno comienza a subir el Puente de los Enamorados. Ahí vamos 4. Los otros 4 están 2 al inicio del canal, donde está el Puente de los Enamorados, y los otros 2 están al final del canal del Puente de los Enamorados. Ahí tenemos los 8 muros del puente Marroquín. ¿Dónde está la piedra del puente Marroquín? ¿Alguno sabe? ¿Tiene idea? Jenny. Bueno, esa piedra, entonces, para nuestros oyentes, ubíquense en el parqueadero. Parqueadero, tenemos la Plaza de Toro, la Plaza de Comidas, la estación de policía, tenemos el Arco Triunfal. Acá tenemos 2 arcos, el Arco Triunfal, que está ahí al lado del parqueadero, y el Arco de Armas, que está bajando por el hospital. Entonces ustedes están en el parqueadero, atraviesan el Arco Triunfal, y apenas atraviesan el Arco Triunfal, a mano derecha van a ver un garaje, un color como café, y al lado está la piedra. Incluso más adelantico hay unas artesanías, y después está un parque. Ustedes se acercan a esa piedra y dice: Puente Marroquín, Consejo Municipal, 1899. 125 años de historia tiene esa piedra, que está en un lugar un tanto escondido, pero que hace parte de la historia de nuestro municipio. Ahora, don Jaime Ponce León también recuperó parte de esas armas, de las de la Guerra de los 1000 días, y va a hacer las rejas del Arco de Armas, que es el que está bajando por el hospital. Por eso se llama Arco de Armas, porque las rejas que están en ese arco están hechas con fusiles, que están hechas con cañones de los fusiles recuperados de la Guerra de los 1000 días. Entonces, algún día que pasen por ahí, se pueden acercar y se darán cuenta que son cañones de fusiles con los cuales están hechas estas rejas, y por eso se llama Arco de Armas. Esas son algunas cosas que tenemos acá en Guatavita la Nueva. Digamos que para terminar y no alargarme, en Guatavita la Vieja teníamos el obelisco. El obelisco que estaba en la plaza principal de Guatavita la Vieja. Este obelisco fue construido en homenaje a un presidente colombiano, Mariano Ospina Pérez. Este obelisco fue construido en el año de 1953. Digamos que en ese momento Guatavita era mayoritariamente conservadora, y también Huasca. Entonces los consejos municipales de ambos municipios se reunieron y quisieron hacerle un homenaje a 2 presidentes colombianos: a Mariano Ospina Rodríguez, nativo de Huasca, presidente de Colombia entre 1857 y 1861, fundador del Partido Conservador, y a Mariano Ospina Pérez, nieto de Mariano Ospina Rodríguez y también presidente de Colombia entre 1946 y 1950. A él le tocó todos los sucesos del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y del Bogotazo. Entonces, se reunieron los 2 consejos. Huasca determinó que iba a construir un colegio en honor a Mariano Ospina Rodríguez, colegio que hoy en día existe, y Guatavita decidió construir el obelisco.
El obelisco fue construido en 1953 por el maestro Pablo Forero Mora. Ese obelisco tenía una placa. Entonces la placa dice Mariano Ospina Pérez y está una frase célebre de él que pronunció después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, cuando los líderes liberales le exigieron la renuncia. Entonces Mariano Ospina Pérez no renunció y dijo la siguiente frase: para la democracia de Colombia vale más un presidente muerto que un presidente fugitivo. En esa placa aparecía esa frase y decía 1953. Cuando se hizo el traslado, se retiró la placa y la placa está acá en Guatavita, la Nueva. ¿Alguno sabe dónde está la placa de homenaje a Mariano Ospina Pérez? Jenny, chicos, seguramente han pasado por ahí muchas veces cuando han ido al hospital. Esa placa está en un monumento que está al frente del hospital. Está entre el hospital y la droguería de Doña Nancy. Ahí ustedes se pueden acercar y ahí está la placa. Esa placa la tenía el obelisco de Guatavita la Vieja. En el 2019 se construyó una réplica del obelisco. Los que conocieron el obelisco de Guatavita la Vieja dicen que es una réplica muy acertada del obelisco de Pueblo Viejo. Y una curiosidad es que la primera piedra del obelisco de Guatavita la Nueva la colocó el maestro Pablo Forero Mora, constructor del obelisco de Pueblo Viejo. Digamos que esas son algunas historias. Aquí me podría quedar no sé cuánto tiempo, entonces dejémoslo hasta ahí. Y sobre los habitantes de Guatavita la Antigua, también quisiéramos saber si hay algunos habitantes o familias que aún permanecen en la Guatavita actual. Sí, digamos que muchos de nuestros abuelos tuvieron la fortuna de vivir en Guatavita la Vieja. Incluso en las diferentes entrevistas que hemos realizado, a pesar de que han pasado 57 años desde el traslado, ellos recuerdan con mucho cariño su pueblo. Ellos mencionan de que sí, que Guatavita la Nueva muy linda y todo lo que quieren, pero que ellos no cambian su pueblo viejo, que incluso allá hacía menos frío que acá. Incluso cuando uno les pregunta sobre Guatavita la Vieja, muchos de ellos se ponen a llorar. O sea, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, los recuerdos que ellos tienen sobre su pueblo son muy arraigados y no cambian por nada su pueblo viejo. Digamos que para mencionarlos pues sería muy complejo, pero sí quiero mencionar a una persona en particular, doña Ana Elvia Rodríguez. Ella y su familia fueron la primera familia que llegó a Guatavita la Nueva el 12 de agosto de 1967. Doña Ana Elvia Rodríguez todavía vive, gracias a Dios, tiene 102 años. Entonces ella fue la primera habitante de Guatavita la Nueva. Porque digamos que tenemos como la fecha oficial del traslado fue el 15 de septiembre de 1967, pero la gente comenzó a trasladarse desde agosto porque ya comenzó a llegar las aguas del embalse a las casas que estaban en la parte norte de Guatavita. Entonces agua que llegaba a la casa, pues ya las personas tenían que ya trasladarse a Guatavita la Nueva. Y la fecha, el 15 de septiembre de 1967, la determinó el párroco del momento, que se llamaba Jorge Hidalgo. Determinó el 15 de septiembre porque ese es el día de la fiesta patronal de Guatavita, la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores. Por eso se determinó esa fecha como el traslado al nuevo pueblo. Incluso se hizo una procesión desde Guatavita la Vieja. Se dice que salieron más o menos a las 10 de la mañana. Durante todo el recorrido fue muy duro para la gente se vino llorando, muy afligida, muy triste por dejar su pueblo.
había procesión de santos, también de carros, porque en Guatavita la Vieja, en la iglesia habían muchos santos, entonces la gente sacó todos los santos y se los trajo para Guatavita la Nueva. Incluso esos santos están acá en la iglesia de Guatavita la Nueva. Se dice que llegaron más o menos a eso de la 1:30 de la tarde y se hizo la primera misa, que curiosamente no fue aquí en la iglesia, sino que fue en la Plaza de Toros. Amable audiencia, en el programa de hoy hemos compartido un momento de información, reflexión e historia. Queremos agradecerle al profesor Javier por ilustrarnos con su conocimiento sobre nuestro municipio, ya que nos ha permitido comprender aún mejor las implicaciones sociales que han acontecido por este hecho trascendental. Vamos finalizando nuestro programa haciendo una breve pausa con la canción Un largo viaje de Marcela Gándara. Hemos llegado al fin de nuestro programa. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias, profesor Javier, por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos que pueda compartir de nuevo con nosotros en una próxima ocasión. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, fue un rato muy agradable. Quisiera terminar con una pequeña reflexión. Incluso ahorita hace pocas semanas se hizo el Festival del Dorado, y sí, la leyenda del Dorado y todo lo referente al Dorado es muy importante para nuestro municipio, pero Guatavita tiene una gran historia, desde Guatavita indígena, pasando por Guatavita la Vieja y ahora en Guatavita la Nueva. Guatavita es más que la leyenda del Dorado. Muchas gracias, Dios los bendiga. En nuestra mesa de trabajo nos acompañó Michael Cortés y quien les habla Verónica Cortés. Gracias por todo, profesor Javier. Nos pueden seguir a través de Facebook en nuestra página IRD José Gregorio Salas, donde podrán encontrar toda la información de las actividades de nuestro colegio y los episodios anteriores de nuestro programa. Les deseamos una feliz tarde y los esperamos el próximo miércoles en nuestro programa Voces Gregorianas. Hasta la próxima.